ver, dígalo otra vez conmigo. Ama, aprende y vive la Biblia. Le decía yo la semana pasada, ¿verdad? La Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Y bueno, le hablaba yo, todavía hay gente con la mano levantada de que no tienen bosquejo. Por favor, los edecanes, si nos ayudan. ¿Cuánto dan gracias a Dios por los edecanes? ¿Les da un aplauso a los edecanes? ¿Sí? Siempre, también yo sé que todos, los del sonido, los de allá en el estacionamiento, niños, bueno, yo sé que hay mucha gente trabajando y gracias a Dios por cada uno que hoy hace un esfuerzo para que podamos estar hoy recibiendo lo que Dios quiere. Bueno, la semana pasada yo le decía, el tema de la semana pasada fue cómo puede transformar mi vida la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos cómo me transforma la Biblia. ¿Cuántos saben que esto es verdad? La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Por eso es que hay tanta insistencia, yo creo, de parte del Señor y por lo tanto también de parte mía como un siervo de Él, de poder transmitirle la urgencia que hay de parte de Dios, de que podamos ser entendidos de cuán importante es que esta palabra more en abundancia. Como lo vimos el versículo de la primera semana que dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, Colosenses 3:16. Entonces hemos estado orando y bueno, aprendiéndose esto. Y bueno, la semana pasada vimos el versículo de esta semana pasada que dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Entonces, apréndaselo. El de esta semana, ahí está en su bosquejo, véalo usted en la parte de atrás. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. A ver, léalo conmigo otra vez, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, ¿te has aprendido los versículos? 6 en estas semanas, bueno, estamos proponiéndonos aprender un versículo por semana y la idea es que así se siga para que al final del año usted se ha aprendido 52 versículos. ¿No se le hace que sería una buena meta? Le animo, uno por semana. Muy bien. Como ya le decía, la semana pasada estuvimos viendo cómo es que me transforma la Biblia y hoy el tema de hoy es viendo lo que Dios quiere que vea. Algo muy importante que sucede cuando venimos a Cristo, cuando conocemos su palabra, es que recibimos iluminación. Hoy yo quiero hablarle del principio de iluminación en nuestras vidas. Normalmente la vida antes de Cristo fue una vida en tinieblas, fue una vida donde estábamos cegados y no veíamos muchas cosas de las que ahora tú ves cuando conoces a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, la palabra nos muestra, ahorita le voy a enseñar, pero nuestros ojos son abiertos a una dimensión que antes no veíamos, en lo que es lo espiritual, y ahora podemos conocer a Dios, ahora podemos relacionarnos con Dios. Y algo importante es que en la Biblia, ¿verdad? Dios quiere iluminar nuestros ojos para que podamos entender lo que Dios quiere, o más bien para que podamos entender esta palabra y también para que podamos saber ¿qué tenemos que hacer con respecto a lo que sabemos de esta palabra? Como ya le he dicho, ¿verdad? Venimos a recibir
instrucciones de vida, venimos a recibir la palabra, pero esta palabra es para aplicarla en nuestra vida. Entonces, a través de la iluminación es que yo puedo comprender lo que Dios quiere. No sé si le ha pasado, yo creo que sí, pero algunas veces nosotros nos encontramos leyendo la Biblia y de repente como que no ves nada extraordinario, incluso se te puede hacer un tanto aburrida y no entender nada. No sé si alguna vez le haya pasado esto, algunas veces le haya pasado como queriendo leer la Biblia en un cuarto oscuro. ¿Alguien le ha pasado esto alguna vez? Yo creo que sí. Hay momentos donde usted la está leyendo y de repente dice, no entiendo nada, no, como que no me está llegando nada. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita iluminación. Necesita, no que venga o que suceda algo y que se eleve usted y cosas así, sino que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a alumbrar nuestros ojos, a encender la luz para que podamos ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? La Biblia habla que Dios nos habla, dice Hebreos que Dios nos habla de muchas maneras. Y una manera como Dios nos habla es en su palabra. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que en la Biblia Dios me habla. En la Biblia Dios me enseña lo que es su voluntad, pero también en la Biblia Dios me habla y me da instrucciones directas, específicas con respecto a mi vida, con respecto a lo que tengo que hacer en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cómo es que la Biblia pasa de ser simplemente, o de alguna manera, un libro, una información, a ser instrucciones de vida? Solamente es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, enciende la lámpara y entonces nosotros podemos ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos de alguna manera en oscuras, no vemos, no alcanzamos a ver lo que necesitamos saber. Entonces, ¿qué es la iluminación? Ahí puede anotarlo en un espacio ahí en su hoja. Es permitir que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra y cómo aplicarla a mi vida. Repito, la iluminación es permitir que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra y cómo aplicarla a mi vida. Dos cosas: el significado. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en esta porción de la Escritura? Y lo segundo, ¿cómo puedo aplicarla a mi vida? ¿Será esto importante? Es muy importante. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo usted no tiene el poder para vivir la palabra de Dios, y necesitamos que esta palabra sea vivificada por el Espíritu Santo. Juan 14, verso 26, que ahí está en su hoja. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. ¿Cómo es que nos enseña la palabra? Cuando nosotros abrimos la Escritura, el Maestro nos la explica. Y también nos dice qué tenemos que hacer con respecto a esta palabra. Siempre, cada vez que usted está aquí, normalmente recibe una enseñanza y también recibe una aplicación de qué es lo que necesita hacer con la palabra que está recibiendo. Y esto es algo que el Espíritu Santo lo hace. Juan 16:15 dice: todo cuanto tiene el Padre es mío, y por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Será que necesitamos conocer mejor a Dios? En muchas maneras.
Y necesitamos tener claridad de esto. La Biblia, la palabra de Dios es un libro sobrenatural, porque el autor mismo es el que nos habla, porque el autor mismo es el que nos explica. Algo importante, cuando estamos delante de la palabra, necesitamos hacerle preguntas al autor. Cuando usted abra su Biblia, fíjese, es el único libro en el que el autor se sienta con usted a leer la Biblia. Y usted puede preguntarle al autor qué significa, qué me quieres enseñar, qué es lo que debo hacer con respecto a esta palabra. Y entonces el Espíritu Santo pone sus pensamientos, sus impresiones, sus deseos, sus ideas. Y a esto se le llama la iluminación. Como ya hemos aprendido en los hogares, a través de pronunciarlo y de visualizarlo, es que Dios nos habla a nosotros, esos principios de meditación, donde tomamos un versículo y lo estamos repitiendo y pronunciando varias veces y preguntándole al Señor qué es lo que quiere. O cuando tomamos una porción de la Escritura y la empezamos a ver como si nosotros estuviéramos ahí adentro. Usted lee una escritura y ve a Moisés delante del mar, abriéndose el mar, y usted se ve ahí parado atrás de Moisés. Eso es visualizar la escritura. Pero el Espíritu Santo viene y nos muestra, nos enseña qué tengo que hacer. Si yo fuera el pueblo que está atrás de Moisés y veo que el mar se abre, ¿qué haría yo si estuviera en ese lugar? ¿Qué haría si hubiera estado en el lugar cuando Lázaro resucita y el Señor le dice: Lázaro, ven fuera? Usted puede imaginarse hasta qué es Lázaro. Y Dios empieza a manifestarse y a revelarse a nuestras vidas. Efesios 1:18 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber la esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de su gloria. Entonces, algo importante es que necesitamos de iluminación. Dígalo conmigo, iluminación. Y eso significa que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver lo que Dios quiere que vea. La Biblia se trata no solo de oír, sino de ver. Yo les decía, Primera de Juan, nada más escúchelo, nos dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y tocado con respecto al verbo de vida. Entonces necesitamos ver lo que Dios quiere. Dios nos dio 5 sentidos para que a través de esos 5 sentidos pudiéramos percibir y conocer mucho de lo que está a nuestro alrededor. Cuando alguien viene a Cristo, sus ojos espirituales son abiertos y ahora puede ver lo que antes no veía. Sus oídos espirituales son abiertos, aún siente cosas que antes no sentía. Hay momentos donde usted se siente incómodo y lo que se siente incómodo es más por una razón espiritual que por una natural. Hay momentos donde parece que todo está muy bien, pero hay un ambiente ahí que usted puede percibir que o está bien o no está bien, porque Dios abrió sus ojos, abrió su entendimiento. Hay un mundo natural, dígalo conmigo, hay un mundo natural, pero también hay un mundo espiritual. Y el mundo espiritual determina el mundo natural. Pero la Escritura habla que el hombre natural solamente percibe el mundo natural y solamente lo valora el mundo natural. Pero muchos de nosotros sabemos que el mundo natural, tarde o temprano, va a hacerse polvo. Todo lo que usted ve alrededor, el carro que maneja, la casa donde vive, tarde o temprano se vuelve polvo. Entonces necesitamos percibir y valorar y tomar ese mundo espiritual que es eterno y apropiarnos de ello. Yo le quiero hablar de 4 historias donde la palabra nos habla de cómo nos enseña lo que sucede y qué pasa cuando Dios abre mis ojos. Sí, ahí está en su hoja, usted puede preguntarse qué pasa cuando Dios abre mis ojos. Vamos a verlo ahí. Número 1, veo la solución
Ponga ahí en el espacio en blanco, solución a mis problemas. Dígalo conmigo, gloria a Dios. Es lo que quiero. Así es, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, mira, es que tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta situación. Y algo muy importante es que necesitamos, ¿verdad?, abrir los ojos, necesitamos mirar en la palabra atentamente y que seamos iluminados, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver cuál es la solución del problema. ¿Cuántas veces estamos viendo solamente el problema y nunca vemos la solución al problema? Pero si nuestros ojos son abiertos, nosotros vamos a poder ver con claridad cuál es el problema y también cuál es la solución al problema. Génesis 21 nos habla acerca de una historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Dos hombres de Dios que caminan, van delante del Señor, Dios les da instrucciones, la Biblia nos habla que ellos salieron de su tierra, la tierra que el Señor les iba a mostrar, y Abraham tenía un deseo, y el deseo que tenía Abraham era de tener un hijo, un heredero. Él tenía siervos que eran como hijos, y cuando alguien no tenía un hijo, el siervo era el que heredaba todo lo que tenía su señor. Pero la Biblia dice que Abraham quería un hijo, y Sara también quería un hijo. Y a los 80 años, dígalo conmigo, 80 años, Dios les dijo que iban a tener un hijo. Y después de un tiempo, como que Abraham y Sara empezaron a tener sus dudas, porque ya tenían 80 años, ya tenían una edad avanzada y no veían claro. Y la Biblia dice que a Sara se le ocurrió una idea, y la idea que se le ocurrió fue ayudar a Dios. ¿Alguna vez ha tratado de ayudarle al Señor? De echarle una manita porque siente que como que no. Y la idea que se le ocurrió a Sara fue la de traer a su sierva Agar y darla a Abraham, para que Abraham se llegara a ella y tuviera un hijo. Y cuando esta sierva tuviera ese hijo, Sara lo recibiría y lo tomaría como su hijo. Y cuando Sara va con Abraham y le da la idea, Abraham lo que dijo, pues me parece buena idea. Y tuvo un hijo. Y la Biblia nos muestra que nació Ismael. Agar e Ismael, bueno, Ismael fue un pueblo de Dios, un pueblo grande. Ismael es el padre de lo que son el pueblo árabe. Pero tiempo después la Biblia dice que Sara se embarazó y tuvo un hijo que se llamó Isaac. Pero como el mayor, la Biblia nos habla, el mayor era Ismael y el menor era Isaac. El mayor molestaba, o de alguna manera continuamente molestaba al menor, y empezaron a tener roces entre Sara y Agar. Así que llegó el día que Sara va con Abraham y les dice, córrelos. Yo me imagino a Abraham diciendo, no te entiendo, mujer, pero eso es lo que yo me imagino. Les dice, córrelos. Y la Biblia dice que Abraham lo hizo. Tomó, dice el verso 21, Génesis 21, 14, dice, el día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, y poniéndoselo sobre el hombro, luego le entregó a su hijo y los despidió. Y la Biblia nos muestra que Agar caminó por el desierto, el agua que llevaban se les terminó, y cuando se les terminó el agua, dice la Escritura que Agar puso al niño en un lugar lejano, y ella se fue al otro lado porque no quería ver morir a su hijo. Y en medio de toda esa situación, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios le visitó, Dios le dijo, oído tu
tu llorar, sé tu necesidad, sé lo que estás pasando. Y le dice el verso 18, dice, levántate, toma a tu hijo, dice, yo haré de él una gran nación, hablando del pueblo árabe. Y en ese momento, verso 19, Dios, dígalo conmigo, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua y enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. ¿Qué pasó en esta historia? La Biblia dice que Dios abrió los ojos de esta mujer y su hijo para que pudieran ver la solución que tenían frente a sus ojos, pero no la veían. ¿Cuál era la solución? El pozo que estaba frente a ellos. Ahora, ¿qué significa esto? Hay momentos que la situación, de alguna manera la solución, la tenemos frente a nosotros, pero no la vemos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver la solución que está frente a nosotros. ¿No le ha pasado esto? Que algunas veces dice, pero ¿cómo es posible? No me había imaginado que esa era la solución. Y yo quiero decirle, a través de la palabra de Dios, Dios puede abrir nuestros ojos para ver la solución al problema. Algo que está frente a nosotros y antes no podíamos verlo. Esta mujer estaba como en un callejón sin salida. Y en medio de ello Dios a través de su palabra le habló y le iluminó para que pudiera ver la salida. Segundo punto, ¿qué pasa cuando Dios abre mis ojos? Veo el impedimento a mis planes. Veo el impedimento a mis planes. Póngale ahí usted en el espacio en blanco, planes. Mire, algunas veces yo creo, muchas veces hemos querido hacer determinadas cosas, hemos tenido diferentes planes, cosas ahí, tal vez negocios, planes de familia, de finanzas, algunas metas. Y no sé si le ha pasado, pero hay momentos que parece que no progresan. Hay momentos que parece que no avanza nada e incluso retrocede. En otras palabras, algunas veces hay como una barrera invisible. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? Una barrera invisible que no le deja avanzar ni un paso más. Y algo importante es que necesitamos, ¿verdad?, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver si el impedimento que tenemos a esos planes es algo que viene de Dios o viene del infierno. Y necesitamos nosotros tener los ojos abiertos, necesitamos que Dios ilumine nuestros ojos para ver el impedimento y ver cuál es la causa, de dónde viene. Dígalo conmigo, ¿de dónde viene? Hay cosas que Dios ha establecido, pero el enemigo se opone y no vemos un avance. Hay otras que nosotros nos hemos propuesto y Dios ha dicho no, y nosotros ahí vamos. Hay otras que no se han dado por falta de diligencia, de plan, de consejo, de sabiduría. Entonces necesitamos nosotros que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver cuál es el impedimento. Números 22 nos habla, nos da una historia, un buen ejemplo de esto. La Biblia nos habla de un hombre llamado Balac, que era un enemigo del pueblo de Dios, que contrató a un profeta llamado Balaam. ¿Sí? Balac, un enemigo que contrata a Balaam, un profeta, para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta que le gustaba el dinero, le gustaba la lana. Y estaba dispuesto a vender, a prostituir su don para de alguna manera un beneficio personal. Y como era un profeta, era alguien que Dios respaldaba su palabra,
Sus enemigos sabían que esto era algo que podría funcionar. Pero en medio de todo, la Biblia nos dice, ¿verdad?, cómo Balaam, ¿verdad?, un profeta de Dios, decidió por dinero y seguir los deseos de su corazón en lugar del corazón de Dios. Y se levanta y va, imagínese un profeta a maldecir al pueblo de Dios. Y la Biblia dice que Balaam, verso 21 del capítulo 22 de Números, dice: Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. ¿Quién eran los gobernantes de Moab? Enemigos del pueblo de Dios. Y mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió, y en el camino, dice, el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto, dígalo conmigo, dispuesto a no dejarlo pasar. ¿Quién se estaba oponiendo a él? Dios. Dios envió a su ángel y se estaba oponiendo. Dice la escritura que Dios se encendió en ira. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que era contrario a lo que Dios decía. Y Balaam iba montado en su burra. Ahí puede dejarlo, y es una buena enseñanza. Y dos criados, dice, lo acompañaban. Yo no sé quién era más necio, si él o la burra, pero creo que era él, pero bueno. Y cuando la burra vio el ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Paro tantito. Aquí nosotros vemos una burra que ve y un profeta que no ve. ¿Se imagina esto? Dios abrió los ojos de la burra y la burra veía. Y veía que Dios estaba oponiendo a sus planes. Balaam no veía a Dios y dice que golpeó a la burra. Verso 24. Y el ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho. Y dice que era el camino cerrado, no podía irse a ninguno de los lados. Verso 25. Y cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con la que lastimó el pie de Balaam. Entonces dice, Balaam se volvió a pegarla. A veces, escúcheme bien, hasta nos lastimamos y ni aun así entendemos. Algunas veces podemos ser muy necios y muy tercos, y Dios materialmente se ha estado oponiendo, y ha habido gente, se ha dado de golpes, y ni aun así ve, ni aun así ve. Y la Biblia dice, el verso 26, y el ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, dígalo conmigo, más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Y cuando la burra vio al ángel del Señor, subraya usted ahí, la burra vio, dice, se echó al suelo con Balaam encima. Dicen, este burro no entiende, me voy a tener que echar. Dice, entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó la burra con un palo. Hay gente que se pelea con todo el mundo, hasta con su carro, ¿verdad? Cochino carro, y no está viendo lo que Dios quiere mostrarle. Verso 28 dice, pero el Señor hizo hablar a la burra. Subraye usted eso. Y ella le dijo a Balaam, dice, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Ahora la burra no solo ve, ahora habla. Y no entendía. Verso 29, Balaam le respondió, ¿te has venido burlando de mí? Dice, si hubiera tenido espada en mi mano, te habría matado de inmediato. La burra veía, hablaba y ahora hasta se burlaba. Por ahí captamos una imagen de la burra. A ver, ponle ahí. La que sigue. Ya no podía más la burra, ¿verdad? Dijo, no solamente te has burlado de mí, ahora hasta
te estás peleando con ella. Dale adelante. No había manera de hacerlo entender. Verso 30, dice, la burra le contestó a Balaam, subraya ahí, le contestó. Dice, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? Déjeme y se lo digo de otra manera. La burra le dice, ¿te estás fijando con quién estás hablando, burro? Verso 31. El Señor abrió los ojos de Balaam. Dígalo conmigo, por fin. Y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino, empuñando la espada. Y Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Desde ahí en adelante era mi burrita querida. ¿Será importante que Dios abra nuestros ojos para poder ver si el camino por el que vamos es un camino que Dios está prosperando, que Dios nos está impulsando, o será un camino en el cual Dios nos está estorbando? ¿Ve cómo la palabra puede aplicarse de muchas maneras? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué vas a hacer? Dile, ¿pelearte con la burra? ¿Enojarte con todo el mundo? ¿O pedirle a Dios que te abra los ojos? Tercera historia, por si todavía no la agarra. Tercera, ¿qué pasa cuando Dios abre los ojos? Tercero, veo la protección, ponga ahí usted, protección de Dios en medio de los ataques. Veo la protección de Dios en medio de los ataques. Hay momentos donde podemos sentirnos atacados, podemos sentirnos que hay situaciones, enfermedades, economía, a veces hasta gente que conocemos o la misma familia, y usted sabe que hay algo ahí oponiéndose, hay algo ahí que no deja avanzar. De alguna manera se siente bajo un ataque, a veces hasta su propia mente. Y algo muy importante es que necesitamos saber y entender de la de la protección de Dios. Y la Biblia nos habla en Segunda de Reyes capítulo 6, nos habla una historia que ejemplifica muy bien esto. Porque algo importante es que necesitamos ver la protección de Dios en medio de las circunstancias. La Biblia nos habla acerca de otro profeta, ahora un buen profeta, Eliseo, que amaba a Dios. Y la Biblia nos habla acerca de los sirios. ¿Quiénes eran los sirios? Los sirios eran enemigos de Dios. Eran enemigos del pueblo de Dios. Y la Biblia nos muestra cómo los hebreos y los sirios estaban en guerra, estaban pasando ahí constantemente. Los sirios buscaban un momento, una oportunidad para caerles de sorpresa a los hebreos y así destruirlos. Y bueno, algo que sucedía era que cada vez que el rey de Siria decía, tengo una estrategia, ya sé cómo los vamos a agarrar, vamos a ir a tal punto y a tal hora, vamos a caerles de sorpresa. Lo que sucedía era que cada vez que el rey de Siria planeaba algo, Dios le revelaba sus planes a Eliseo, el profeta de Dios. Así que Eliseo, cada vez que los sirios querían hacer algo, iba y les decía, este es el plan de los sirios. En lugar de que ellos fueran emboscados, emboscaban a los sirios. Entonces el rey de los sirios estaba molesto y estaba diciendo, tenemos un soplón entre nosotros. Alguien se está fugando información. Lo que él no sabía era que Dios era quien estaba revelando los planes. Le dicen que había un hombre de Dios llamado Eliseo, que les decía los planes, que era un hombre que oía de Dios
y constantemente estaba recibiendo los planes de los sirios, así es que el rey dice, vamos a eliminarlo. Y mandó a todo su ejército por un profeta, por Eliseo. Y va delante de él, dice el verso 13, Segunda de Reyes 6:13, dice, pues entonces averigüen dónde está ese profeta, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Y cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, dice, el rey envió allá un destacamento grande, dígalo conmigo, grande, con caballos y carros de combate, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Imagínese todo un ejército, tenían cercada toda una ciudad, pero el blanco principal era la casa del profeta. El profeta tenía un siervo llamado Giesi. Giesi se para de temprano en la mañana a poner el café. Cuando abre la ventana, se lleva la sorpresa de su vida, porque ve a todo un ejército ahí, esperando a que nada más se movieran. Y dice la escritura, el verso 15, dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir y vio a un ejército con caballos y carros de combate, dice, rodeaba la ciudad, dijo, ay mi señor, dígalo conmigo, ay mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? ¿Nunca ha dicho, ay mi señor? Yo creo que muchas veces. Verso 16, el profeta le responde, dice, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, ábrele a Giesi los ojos para que vea. Y el Señor lo hizo así, y el criado vio, dígalo conmigo, vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En ese tiempo yo he estado leyendo en lo que es historia del Antiguo Testamento, lo que eran los carros y lo que eran los caballos era como lo más de alguna manera, o lo último en estrategias militares. Pero Giesi no solo vio carros de fuego. ¿Qué es lo que él vio? Vio el mundo espiritual. Y vio que había un ejército de ángeles que era mayor que el ejército que estaba ahí para guardarles, para protegerles. Pero la historia no queda ahí. Y bueno, algo importante, vamos a perder el miedo cuando tú sepas que sabes que Dios está cerca, que Dios te guarda, que Dios te protege. Y dice el verso 18, pero ya los sirios se acercaban a él, y Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Todo el ejército quedó cegado, nadie veía nada. Entonces Eliseo abre su puerta y les dice, ¿asunto? ¿Se les ofrece algo? ¿Buscaban a alguien? Y le dicen a quién buscaban. Y fíjese lo que les contesta el profeta. Tenía buen humor el profeta. Dice, luego Eliseo les dijo, esta no es la ciudad donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, dígalo conmigo, síganme. Y yo les llevaré donde está el hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. ¿Dónde? ¿Qué lugar era Samaria? Samaria era la capital, el lugar principal del pueblo de Dios. Y cuando los guió, dice la escritura que los guió, cuando estaban en medio de la ciudad, Eliseo volvió a orar y les dijo, Señor, ahora ábreles los ojos. Y el Señor les abrió los ojos. Y cuando el Señor les abrió los ojos, ellos vieron que estaban en medio de toda la ciudad. Y yo creo que pensaron, hoy sí es el día que vamos a morir. Y la Biblia dice, en el verso 21, cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? ¿Sí se imagina, así ve la urgencia de este hombre?
diciendo, no podemos perder esta oportunidad del cielo. Dice, ¿los mato? Y el hombre de Dios dice, no, no los mates, contestó Eliseo. Dice, ¿acaso tú los capturaste? Dice, mejor sírveles comida y agua para que coman y beban. Dígalo conmigo, no entiendo. A lo mejor dijo, bueno, les vas a poner cianuro ahí en la comida o algo ahí. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Y cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Dígalo conmigo, wow. Qué tremendo, ¿no? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. En lugar de hacer los enemigos, los hizo sus amigos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. ¿Y sabe por qué? Cuando tenemos unos ojos abiertos, cuando hemos sido iluminados, cuando hemos recibido esa revelación, esa iluminación, entonces podemos saber que Dios nos guarda, pero también podemos saber cuál es la estrategia, qué es lo que tenemos que hacer y cómo Dios convirtió a sus enemigos en amigos. Solo Dios lo puede hacer. Cuarta historia, ¿qué pasa cuando Dios abre mis ojos? Veo cómo Dios camina conmigo, o en otras palabras, puedo ver que Dios ahí está. No es tanto que Dios camine conmigo, sino nosotros con Él, ¿sí? Pero me refiero a que yo puedo ver cómo ahí está. Puedo saber que ahí está y no se sienta solo, que no se siente como si Dios no estuviera con usted, porque ahí está. Lucas 24, ahora una historia en el Nuevo Testamento, nos habla. Lucas 24 es una historia que habla después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Las últimas 72 horas habían sido extremas para los discípulos. Jesucristo había sido arrestado, juzgado, torturado, crucificado y muerto. Lo colocaron en una tumba y los discípulos estaban temerosos, desilusionados y confundidos. Ellos pensaron, todo terminó. Muchos de ellos, la Biblia nos muestra de cómo ellos regresaron a hacer lo que estaban haciendo, como diciendo era muy bello para ser verdad. Pero mientras ellos iban en Lucas 24, dice, de regreso en el camino a Emaús, dice la Escritura, que estos discípulos venían hablando, venían platicando, y se juntó a ellos un hombre que no conocían. Verso 13 dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, dígalo conmigo, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Verso 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Cuántas veces puede estar pasando esto en nuestras vidas? Jesús ahí está caminando ahí, pero nosotros no lo vemos. Y la razón por la que no lo vemos es porque nuestros ojos están velados en lugar de estar abiertos. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el verso 17 dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? ¿O qué son estas conversaciones que tienen? Les preguntó. Y dice, se detuvieron cabizbajos. ¿Por qué estaban cabizbajos? Estaban tristes, ellos pensaban, todo terminó. Entonces dice ahí la Escritura, y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Dice, ¿eres tú el único que no sabe que Jesucristo murió y resucitó? Imagínense, le querían regañar porque no sabía.
Y les dice el Señor, fíjese bien, dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Él sabía la respuesta? Claro, pero ellos no la sabían ni la necesitaban saber. Y él dice ahí, le empezaron a explicar todo lo que había sucedido. Dice el verso 21, dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Como diciendo, era muy bueno para ser verdad. Más adelante dice, las mujeres cuando fueron de camino para ungir su cuerpo, nos asombraron con una historia diciendo que había resucitado. Pero dicen, no hallaron el cuerpo. Otros más fueron y dijeron que vieron a alguien de los ángeles que le dijeron, Él está vivo. Y vuelve a decir el verso 24, pero a Él no lo vieron. Hasta el 25 les dice, qué torpes ustedes, tardos de corazón para creer. Y les empieza a hablar desde Moisés. Moisés escribió por inspiración divina el Génesis hasta el final de todo. Y les empieza a explicar y ellos no lo veían. La Biblia dice que Jesús hizo como que iba lejos. Ellos le dijeron, mira, hemos caminado todo el día, ya es tarde, quédate con nosotros. Lo invitaron a cenar. Cuando estaba en la mesa, cenando con ellos, aún no sabían que era Jesús, partió el pan, lo bendijo. Y entonces, dice el verso 31, entonces les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Jesús caminó con ellos, habló con ellos, cenó con ellos y no lo veían hasta que sus ojos fueran abiertos. ¿Cuántas veces nos puede pasar esto? Jesús ahí está, Jesús está hablando, es Dios en el asunto y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no están abiertos nuestros ojos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos iluminación. Dígalo conmigo, iluminación. Necesitamos que Dios a través de su palabra nos ilumine para que podamos ver lo que Dios quiere que veamos y dejemos de estar temerosos, desilusionados, confundidos como estaba el pueblo de Israel, cabizbajos. A ver, voltea a tu alrededor a ver si hay alguien cabizbajo. Para terminar rápidamente en su hoja, ahí nos da cómo ver lo que Dios quiere que vea. Se lo voy a dar más rápido, ya no me da tiempo en esta parte, pero cómo ver lo que Dios quiere que vea. Número 1, comienzo una relación con Jesucristo. La única manera que yo pueda percibir lo que Dios quiere, que yo pueda ver a Dios, es a través de una relación con Jesucristo. La palabra nos dice, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente en una relación personal con Jesucristo, mis ojos son abiertos. Primera de Corintios 2:14 dice, el que no tiene espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. O sea, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hay que discernirlas espiritualmente. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Juan 3:3 dice, de veras, dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino. Dígalo conmigo, no puede ver el reino. Porque solo a través de una relación personal con Jesucristo es que podemos ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Cómo es que puedo ver lo que Dios quiere? Primero, una relación con Jesucristo. Si usted ya tiene una relación con Jesucristo, siga creciendo en esa relación con Jesucristo. Si usted está aquí por primera vez y no tiene una relación con Jesucristo, necesita rendir su vida, su corazón completamente a Él. Número 2, pido con fe a Dios que abra mis ojos. Mi amado,
Nos lo hemos hasta aprendido esta semana de memoria. ¿Cuál era el versículo de la semana pasada? Ábreme mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Ábreme mis ojos. Por favor, necesitamos orar con fe. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Pídaselo en oración. Antes de moverse, antes de montarse en su burra e ir camino por un camino equivocado, pídale a Dios dirección. Pregúntele, ¿es tu voluntad? Y mientras ora, abra la Escritura y pídale al Espíritu Santo que le ilumine para que pueda ver qué significa y qué es lo que Dios quiere con esta palabra. Tercero, tengo una actitud humilde. Necesito una actitud humilde. Para ver lo que Dios quiere que vea, necesito una actitud humilde. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Si usted quiere ver lo que Dios quiere mostrarle, necesita humillarse. Necesita reconocer que necesita la dirección de Dios. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Él enderezará tus caminos. Cuarto punto, limpio mi corazón de pecado y de conflictos. Algo importante, para que Dios abra mis ojos, tengo que limpiar mi corazón, porque si está lleno de pecado, de amargura, de lujuria, de envidia, de celos, no voy a poder ver lo que Dios quiere que vea. Si está lleno mi corazón de conflictos, de cosas ahí, dice la Escritura, Mateo 5:8, dichosos o bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Quinto, me comprometo a hacer lo que Dios dice. ¿Cómo es que veo a Dios? ¿Cómo es que lo veo cada vez con más claridad? Cuando le obedezco, cuando hago lo que Dios quiere, con una obediencia incondicional, sin reservas. ¿Para qué quiero ser iluminado? Para oír lo que Dios quiere, pero también para hacer lo que Dios quiere. De nada sirve saber lo que tengo que hacer si no lo hago. Necesito hacerlo. El versículo para memorizar, Santiago 1:22, dice, no se contenten, dígalo conmigo, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Mucha gente se contenta solo con escucharla. Mucha gente se contenta y se engaña diciendo, ya estoy bien, ya escuché la palabra. Eso no es suficiente. Necesitamos obedecerla. Póngase de pie, por favor. Cosas extraordinarias suceden cuando mis ojos son abiertos y puedo ver lo que Dios quiere que vea. Cosas extraordinarias comienzan con una relación con Jesucristo, cuando pido con fe, con humildad, limpiando mi corazón,
y obedeciendo a lo que Dios dice. Cierre sus ojos, alce sus manos al Señor y ¿por qué no empieza por la manera que tiene que empezar? Si usted no tiene una relación con el Señor Jesucristo, usted necesita hoy mismo comenzar con una relación con el Señor Jesucristo, reconociéndole como el Señor y Salvador de su vida. Si usted nunca ha hecho una decisión por Cristo para reconocerle, para entregarle su vida y necesita usted arrepentirse, la Biblia dice: arrepiéntete y cree en el Señor. Es algo importante. Necesita usted pedirle perdón al Señor por sus pecados y entregarle su vida al Señor Jesucristo. Si es la primera vez que está con nosotros y dice: yo no lo he hecho, pero lo quiero hacer, levante su mano derecha y ore conmigo diciendo esto: Señor Jesús, vamos a apoyarle todos. Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste y estás a la diestra del trono de Dios. Dile: te doy mi vida, te doy todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo levanto a las personas que por primera vez han hecho esta oración y te pido que nazcan de nuevo, que algo poderoso suceda en su interior y que empiecen ellos a experimentar y ver el reino de Dios, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que ya son parte de tu reino, que ya son gente que tiene una relación contigo. Señor, yo sé que una relación verdadera contigo es el oír lo que tú quieres, Señor, y hacer lo que tú quieres. La fe verdadera no es una fe muerta. La fe verdadera es una fe que a esa fe le siguen obras, le sigue un fruto, le sigue obediencia, le sigue un caminar contigo, Señor. Señor, yo sé que estamos caminando en esta vida y nos enfrentamos con diferentes dificultades, pruebas, adversidades que quieren robarnos, que quieren distraernos, que quieren separarnos del camino verdadero. Pero yo sé que si tenemos unos ojos abiertos y un corazón dispuesto para oír, para ser iluminados y recibir y obedecer tu palabra, yo sé que tú eres fiel y verdadero, Señor, para sostenernos y llevarnos con bien hasta la meta, hasta el día señalado, hasta el fin de la carrera, Señor. Dile: abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Mientras medito tu palabra, mientras la pronuncio, la visualizo, Señor, abre mis ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento. Ábreme nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos como abriste los ojos de Giesi para ver todo un ejército que está a nuestro favor, Señor. Ábrenos los ojos para que no nos encontremos en la condición de ese profeta que mejor la burra oyó, vio y habló que un profeta, Señor. No queremos encontrarnos que cada vez nos lleves por caminos más estrechos y estarnos continuamente lastimando y golpeando a otros, echándole la culpa a otros, pensando que otros son los que nos están estorbando, cuando eres tú mismo marcando un alto y diciendo: ese camino por el que vas no es un camino por el cual yo quiero que vayas. Llévanos, Señor, por el camino correcto, llévanos por las sendas correctas, Señor. Haznos, Señor, como los discípulos, Señor, que vieron que sus ojos fueron abiertos, Señor, para que puedan ver que Jesús está caminando ahí y yo caminando cerca de Él, que Jesús está en mi casa, que Jesús está en mi mesa, y que yo lo pueda ver y que lo pueda oír y lo pueda palpar. Llévanos, Señor, llévanos a entender todo lo que quieres que podamos entender, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, Señor, abre nuestros ojos
mientras pasamos tiempo en tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor. Yo te doy gracias por lo que eres en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor.